Ya. A ver, Purisaka, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Lo que necesariamente y obligatoriamente tiene cada persona. Por ejemplo, Derecho a una educación, ya, ¿qué más? Hay un derecho vital. derecho a un hogar, No, hay un derecho vital, un derecho importante. Derecho a la vida. derecho a la vida, Vida a la vida. derecho a la vida. Vives, entonces, ¿qué derechos? Pues, hijo, ¿qué vivienda, qué casa, qué familia si no tienes vida? Entonces, derecho vital, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Ahora, Daniel, una pregunta. Si yo hablo de derechos y deberes, ¿estoy hablando de lo mismo? No, no. ¿Qué diferencia, Daniel? Porque deberes es algo que tú tienes que hacer y derechos es algo que tú tienes. Ay, no sé cómo explicarlo bien. Ya, pero estás más o menos ahí por la idea. Gadiel, ¿es lo mismo derechos y deberes? No, porque debes, es lo que debes hacer tú Ya, y tus derechos son lo que tienes tú. Cuando naces ya tienes tus derechos. ya, muy bien. Los deberes son aquello que tú tienes que cumplir, ¿no es cierto? Cumplir. Y los derechos es aquello. Es como, por ejemplo, tú tienes derecho a estudiar, pero tienes derecho a cumplir las tareas, a deber cumplir las tareas. A deber. El derecho a Derecho a estudiar. estudiar y Tienes Pero deber deber es, cumplir las tareas. tu deber es estudiar. ¿Para cuándo empiezas a poner en práctica tu deber? Que no... Tú deberes cumplir con las tareas. Ah, Algún día. tienes El derecho deber es como una obligación. y de estar atenta en clase, pero también tienes deber de responder las tareas por la plataforma. Ese es un deber, por ejemplo. ¿Ya ves? Ya, pues hay que empezar a cumplirlas. Una pregunta. Ya sé, ya. Que es uno que es una decisión y el otro es una obligación. Claro, muy bien. No, No, obligación, ¿ah? no. El deber no es una obligación. No es Es una Es si responsabilidad. el que Es una quieres lo responsabilidad. es como una responsabilidad. Si quieres lo Por cumples, eso, si no, obligación es el de los derechos humanos. los No, obligación. derechos sí los no es tienes. una Claro, obligación obligatoriamente lo tampoco. tienes. Una, Mis, está medio entrecortada. ay, Sí, mis. ahora sí me escuchas, ahora sí. Sí, Sí. pues sí, mis. Ya, una pregunta. ¿Los derechos humanos varían según el país? ¿Qué crees tú? Sí, No. sí, yo creo que sí. En Corea del Norte se creo. Sí, mis, hay diferentes. Yo creo que En sí, Egipto no hay, dependiendo. mis. No hay derechos en Egipto. Mis. Sí, ¿Ves? En Egipto, Nigeria. No, ¿quién dice sí hay? sí hay, pero otras Sí hay en cosas. Egipto. Pero Pero son diferentes. ahí no los utilizan, pero sí hay. No, pero ahí te. Mayormente las mujeres no los utilizan. Ya, te cuento. Debido a Los de, según su constitución, En según su Arabia Saudita, mis. si deseas hablar, por favor, levanta tu mano. Jennifer, ¿tienes algo que decir, hija? Ya no, mis. Baja la manito. Ya te cuento. Los derechos humanos son iguales, son universales para todos, según el contexto del país. Pero en todos tienen derechos humanos. Por ejemplo, todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a una familia. Son derechos fundamentales, ¿ya? Que son de manera universal, es decir, que todos lo tienen. Hasta ahí, por favor, estamos claros. Ahora, la pregunta viene acá. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, iniciamos. A ver, ya. ¿Qué son los derechos humanos? Son inherentes a la persona para su mejor desarrollo dentro de una sociedad. ¿Qué significa inherente? A ver, ¿quién me dice? Que no puede herirse, que no puede cambiarse. ¿Seguro? ¿Algo esencial? ¿Qué significa inherente? es algo esencial del ser humano. Esencial, Esencial. permanente. Esencial. Entonces, derechos humanos son facultades esenciales, son permanentes. ¿Para qué? Para que la persona
para que mejore su desarrollo dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué tipo? Para Dime, Teresita, levanta tu mano cuando vas a hablar, por favor, hija, ¿ya? Ahora, los derechos, bueno, todos los seres humanos tienen derechos por el simple hecho de ser humanos. Si se me escucha entrecortado, me avisas, ¿ya? Para no estar hablando solita por gusto. Ahora, no importa tu lugar de procedencia, no importa el lugar donde naciste. Finalmente, todos gozamos de los mismos derechos y las mismas libertades. Los derechos no se quitan, no se prestan, no se alquilan, son inalienables, son universales, se da en todos los países del mundo. ¿Ah? Por ejemplo, esta imagen, ¿derecho a qué sería? A la vida. Derecho a la vida. Mira. Derecho a la vida. Derecho a la libertad. Derecho a la libertad. ¿Verdad? Muy Libertad. esta imagen, Derecho a la paz. derecho a la paz mundial. A la paz mundial. Ajá, ¿sabes cuándo se firma el derecho de la paz mundial o no? No me acuerdo. Ah, se firma a fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ah, sí, cierto. Vamos a ver. Ya. ¿Es Obvio. qué? De hecho, Derecho a... lo de chica, ¿no? Derecho a opinar. No. Sí, A opinar, creo. Libre expresión. muy bien. Derecho a opinar. Elección, a la libre elección. Si digo que es no, Expresión, dijo pues. allá es libre elección. Elección. Es el lag. Yo he dicho lo mismo ya. No, ¿Qué? No al racismo. Derecho a no ser racista. al género. Da A no Derecho ser... de género, A la igualdad. igualdad. igual. Cero Al racismo, dice pues. derechos. Racismo. Ya. Estos derechos se encuentran ubicados en la Constitución Política del La CP. artículo 1. Son Yo lo tengo, mis. bien derechos fundamentales. ¿Ya? ¿Cómo son llamados? Derechos fundamentales. es fundamental. Derechos fundamentales. ¿En qué artículo está? En el Artículo artículo 1. Lo uno. Artículo 1. Ahora, ¿dónde también puedo encontrar yo estos derechos? Pues los puedo encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabes dónde está esa información? ¿Sabes o no? Está en la última parte de los cuadernos. Dice, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene 30 artículos. ¿Alguna vez los has leído? Sí. Así. Sí. No. ¿Qué dice en el artículo 24? Toda Mira. persona tiene derecho a No, no descanso, leía, mis. dice. Al descanso, mis. Ya, al resto, Algo guiado, no se vale. Yo no sé dónde está mi constitución, mi. ya. No, Y al tiempo libre, mis. Mi Y al tiempo libre. claro. El descanso y el tiempo libre. Escúchame. Estos derechos fundamentales están en la Constitución Política del Perú en el artículo 1 y también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como es necesario que tú sepas tus derechos, se les ha colocado, bueno, no sé si en los cuadernos actuales todavía está, pero en los antiguos sí estaban todavía, así como el que te acabo de mostrar, están los derechos justamente para que tú sepas cuáles son tus derechos y puedas defenderte. Ahora, ¿cuántos derechos tienen según la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuántos artículos tienes? 30. 30. 30. 30. No te va. 30, mis. Ahora, seguimos. ¿Cuándo se declaró y quiénes la conforman? Se ve, mis. Derechos Humanos se declara el 10 de diciembre de 1948. ¿Listo? Está compuesta por 30 artículos, como lo hemos visto hace un momento. Conforman 47 estados. Dentro de ellas, 13 son de África, 13 de Asia
8 de América Latina y el Caribe, 7 por Europa Occidental y 6 por Europa Oriental. Estos son los estados que conforman los derechos humanos. Y los que no la conforman son aquellos en los que todavía existen las guerras. Por ejemplo, uno de los puntos a tocar en los derechos humanos es justamente que se dé cese a la guerra y se dé inicio a la paz mundial. Y estos estados firmaron la Declaración de los Derechos Humanos teniendo o estando en conformidad de que efectivamente ya no iban a haber guerras. Pero hay estados que no han firmado esto, por lo tanto, ellos todavía están en guerras, en muchísimos problemas y lamentablemente pues no hay una entidad que pueda defenderlos porque no tienen la protección, ¿ya? De esta entidad. Característica de los derechos humanos, como te mencioné, son inherentes, es decir, son esenciales en la vida humana, son generales en todo el mundo, son irrenunciables. Yo no puedo amanecer y decir un día, hoy día no voy a tener nombre, voy a ser el sin nombre. No puedes renunciar a tus derechos. Son inalienables. ¿Listo? Esas son las características de los derechos humanos. Ahora, clasificación de los derechos humanos. Se clasifican en 3 generaciones. ¿Listo? La primera generación se dio, bueno, los llamados, la primera generación están considerados los derechos civiles, que fueron los primeros reconocidos por el Estado y surge con la Revolución Francesa, los derechos inician con la Revolución Francesa. ¿De qué tratan los derechos civiles? Tratan del derecho de la persona y de los derechos políticos. En cuanto a la derecho de la persona, tenemos los derechos fundamentales como son derecho a la vida, integridad física, igualdad ante la ley, libertad, seguridad personal, propiedad, herencia y libertad de conciencia. Y en cuanto a los derechos políticos, cuando ya tienes goce de ejercicio, es decir, mayor de 18 años, tienes derecho a elegir o ser elegido, formar partidos políticos, pedir asilo político si es que ves que tu país te está acosando, y derecho a la ciudadanía, ser un ciudadano, es decir, tener DNI azul. Entonces, en la primera generación surge la libre opinión, el pensamiento para poder elegir a nuestros gobernantes, según dicen los derechos políticos. No te olvides, en la primera generación se inician los derechos humanos con la Revolución Francesa, que se dio también dentro de ese contexto la independencia de las 13 colonias, la independencia de la colonia americana según la corona española. Ese es el contexto social. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes preguntas? No, Nada, seguimos. Ahora, tenemos los derechos de segunda generación, que como menciona ahí está relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, aquí vamos a hablar del trabajo, las 8 horas de trabajo. ¿Cómo es que llegamos a obtener las 8? ¿Tú sabes que antes se trabajaban hasta 12 horas? O a veces se trabajaba de corrido sin descanso alguno, porque eran considerados esclavos. ¿Cómo es que llegaron a pactar solamente 8 horas de trabajo, teniendo una para tu almuerzo? ¿Cómo se llegó a eso? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos en los derechos de segunda generación? La remuneración justa y equitativa, es decir, yo hago un trabajo y por ese trabajo, Ok, por favor, no empieces. Listo. Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, hablamos de la remuneración justa, es decir, yo hago mi trabajo y tú me pagas por ello, pero así,
como mi trabajo es, según sea, no todos los trabajos tienen, pues, merecen una preparación, entonces yo también necesito un pago o una remuneración equitativa que valga lo que yo estoy haciendo. Tenemos también el surgimiento de la seguridad social, de la salud, de las pensiones, de la educación gratuita primaria y secundaria, ¿ya? En los derechos de la segunda generación, como te menciono, vemos el trabajo, la educación, la seguridad social, cultural, la vivienda, y esta segunda generación termina con la Revolución Mexicana. ¿Ya? No te olvides, lo voy a agregar aquí para que al momento de estudiar no te vayas a olvidar. A ver, a ver. Ay, no lo puedo agregar. Agrégalo tú, ¿ya? Los derechos de segunda generación termina con la Revolución Mexicana. Me pongo clic derecho y pongo insertar. Bien. Ya, ¿qué pasa? Lo pongo. Ya, dame un ratito. Ya, disculpen chicos. Y ahora sí, seguimos. Derechos de segunda generación, ya hablamos, relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el trabajo, remuneración, seguridad social, salud, pensiones, educación gratuita de primaria y secundaria. Y termina con la Revolución Mexicana. ¿Listo? Ahora, hablamos de los derechos de tercera generación, que también son llamados derechos de solidaridad, derechos de cooperación, ¿ya? Derecho a la armonía y a la paz, derecho a la protección del medio ambiente, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho a la sociedad. Esto se da a fines de la Segunda Guerra Mundial, que es donde estos estados firman justamente este decreto para evitar la violencia, matanzas, las guerras. Entonces, vuelvo a repetir, los derechos de primera generación inician con la Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias y la independencia de las colonias americanas según la corona española. Los derechos de segunda generación terminan con la Revolución Mexicana. Los derechos de tercera generación terminan a fines de la Segunda Guerra Mundial. Dime, Daniel. Me dice Gonzalo que no le escucha, que va a salir y va a volver a entrar. Ya, no hay problema. Listo. Ahora, tenemos los derechos del derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir? Se aplican en los conflictos armados, es decir, si hay estados que han firmado el decreto de derechos humanos en los que están prevaleciendo o están dando importancia a la paz mundial y aún así ellos entran en conflicto, entran en guerra, entra a tallar los derechos o el derecho internacional humanitario. Se aplica en los conflictos armados internacionales o internos y protege a las personas o bienes afectados durante el conflicto. ¿Por qué? Porque se supone que estas personas
ya tenían un decreto en la que ya se les mencionaba que estaban protegidos de este tipo de violencia. Sin embargo, los estados no lo respetaron y por ende, pues, el derecho internacional humanitario lo que hace es proteger a los perjudicados. Por otro lado, tenemos a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya hablamos de ellos, se da el 10 de diciembre de 1948. La Declaración de los Derechos del Niño, que se da el 20 de noviembre de 1959, que es donde se menciona que al niño no se le puede levantar la mano, al niño no se le puede gritar, al niño no se le puede traumar psicológicamente, es decir, tiene una serie de derechos igual que los derechos humanos. Otro instrumento que protege los derechos humanos es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que se da el 20 de diciembre de 1959, en conjunto cuando la mujer por primera vez puede sufragar, puede votar, puede elegir, tiene voz y voto recién en esta convención. Y otro instrumento es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se da el 22 de noviembre de 1969. ¿Cómo surgen estos instrumentos? Te cuento. Estos instrumentos surgen porque, o estos instrumentos o estos derechos surgen según las creaciones o según las condiciones históricas en las que habían demasiado conflicto, demasiada desigualdad, la mujer no tenía derecho a votar, ni a hablar, ni opinar, era en muchos casos era considerada una esclava o un objeto sexual, las guerras eran continuas, inocentes pagaban por pecadores, entonces se unieron y crearon movimientos sociales, movimientos tales como derechos de la mujer, Convención de Derechos Humanos, derechos del niño, derechos de la humanidad, y cuando se establecieron estos instrumentos, entraron y son aquellos entes que ahora ya se convirtieron en declaraciones que defienden tanto al niño como tanto al hombre, a la mujer y en conjunto a todo un país o a toda una región, ¿sí? Organismos internacionales que protegen los derechos humanos. Estos resuelven controversias por la violencia de los derechos humanos, como por ejemplo, si hay diferencias en un país y no lo pueden resolver dentro del mismo país, pueden ir a la Corte Internacional de Justicia, es decir, un organismo internacional fuera del país. Pueden también asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una organización internacional fuera del país, o finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que está o que es internacional, que es fuera del país. Listo. Hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta, duda o consulta? No, Miss. Muy bien. Entonces voy a compartir la práctica. ¿Ya? A ver. Ya. Oh, macho, una whistle. ¿Qué dijiste, Daniel? No, Miss. Hablando en coreano, mire. Hablaste en coreano, ¿no? Un ratito.
Ya. ¿Puedes observar lo que está en la pantalla? Sí, mi. Sí, mi. Sí, mi. Claro. Son 10 Sí, mi. preguntitas. Sí, puedo. ¿Listo? Son 10 preguntas. Vamos a ¿Te lo va trabajar. a corregir, Miss? ¿Cómo? ¿Te lo va a corregir ahorita? Escúchame. Este es nuestro primer Zoom, se termina en 3 minutos, ¿no es cierto? Y después nos conectamos al segundo Zoom. Te voy a dar el mismo tiempo que le di al grupo anterior. El grupo anterior también hemos desarrollado una práctica. Te voy a dar 15 minutos, ¿ya? Porque son solamente 10 preguntas. Después de los 15 minutos, vamos a comparar las respuestas, ¿me entiendes? Y después de compartir, bueno, ya tendrías solucionada la práctica, no habría tarea. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, Miss. Entonces, a partir de ahora, corren los 15 minutos. Si se corta la transmisión, nos unimos en el enlace. ¿Listo? Sí, Miss. Más o menos, Miss. Entonces, ahora, Tengo miedo, Miss. por favor.